Buenas a todos y bienvenidos al canal. Pues hoy vamos a hablar de la humedad. Esto, 85%, que es una barbaridad. Por eso le vamos a hablar por qué se produce, qué problemas tiene, cómo afecta a los pájaros y más o menos cómo podemos combatirla. Porque vamos, aquí 85% con 21 grados que tenemos, esto es una bomba de relojería. Pero bueno, ahora explicamos por qué. Pues, como podemos ver, está nublado y ha llovido estos días. Eso quiere decir que si llueve está al 100% de humedad. Y encima, de la otra vez que llovió, que granizó, la velita pues tiene algún agujero por ahí que lo que hace es que llueva y haya que poner un par de cubos de agua para que vaya cayendo el agua dentro. Eso quiere decir una marranada en el suelo. Y encima, no sé si se apreciará bien, pero las paredes, aquí sí que se ve, están llenas de humedad también. Pues bueno, esa sería principalmente la causa de ahora. La causa, pero la mayor que se produce en las aves es esta también. Los bebederos. Los bebederos van supurando, van cayendo y eso provoca humedad en el aviario. Igual que las heces. Las heces lo mismo. Al final tienen un contenido grande en agua y se tienen que... y pasa al ambiente. Pero con una correcta ventilación debería ser suficiente. Que aquí el aviario tengo abierto por ahí, otra ventana allí, más luego por arriba por el techo, toda la que corre por aquí, que ventilación tiene suficiente. Lo que pasa que cuando llueve, pues eso, pues no es suficiente. Cuando llueve, pues aquí entra bastante agua. Como podemos ver aquí, se ha hinchado hasta esto, pero hay que limpiarlo todo. ¿Y eso cómo afecta a los pájaros? Pues eso es un caldo de cultivo. Con 21 grados que tenemos ahora, que es invierno, o si en verano tiene más grados, es un caldo de cultivo para hongos y bacterias. Porque aunque no toque, aunque esto tenga una buena separación, al final los pájaros están volando y están moviendo todo esto. Y si no se seca, los hongos y las bacterias proliferan aquí a sus anchas. Y todo eso son problemas de cocidios, salmonela, un montón de historias. Entonces, hoy toca limpieza general, por eso, para evitar en la mayoría de lo posible que afecte lo menos posible a las aves. Esas más o menos serían las causas, que la mayor causa principal es la humedad en el ambiente. Que si aquí fuera hay un 80% de humedad, aquí dentro pues puede estar en un 65, un 70. El día que viene de poniente, que la humedad es mucho más baja, que a lo mejor baja un 40%, aquí puede haber un 50%. Pero bueno, y al final la humedad es beneficiosa pues para cuando están incubando. Entonces sí, porque ayuda a que los huevos puedan eclosionar. Pero que eso lo podemos suplementar con una bañera de agua y sin ningún problema podemos tener apañado el problema de la sequedad. Por eso, porque al final es mucho más perjudicial la humedad, un ambiente húmedo, que un ambiente seco. Soluciones. Esta es la más efectiva de todas. Ventilación. Toda la que se pueda. Por eso yo no cierro esto, que está con tela, que si lo cerrara no me hubiera entrado agua. La mayoría, porque toda esta que ha entrado aquí es porque cuando llueve de lado, por ahí no hay cristal. Es todo tela, entonces cae dentro y esto pues lo llena todo, sube la humedad, pero ahora mismo está entrando aire, que el aire va a hacer que se seque. Y luego, como medios mecánicos, esto. Este es un deshumidificador, que este en invierno sí que lo pongo, que lo que hace es entrar aire por aquí, sale por detrás y llena la cubeta esta. Que al final la cubeta esta, todos los días, esto salta automático. Va automático
Lo tengo puesto aquí, entonces cuando llega a la temperatura que toca, a la humedad que toca, saltaría. Aquí, como siempre hay más humedad que menos, yo lo vacío una vez al día cuando se llena se para, tiro el cacharro este y fuera. Si el aviario estuviera cerrado, que no tuviera nada de ventilación, imprescindible el cacharro este, porque si no al final sería un caldo de cultivo que sería el mayor problema que tiene la mayoría de los aviarios, que es una humedad excesiva, y al final todo esto lo estamos limpiando todas las semanas, que es imposible. Todas las semanas no, todos los días, que es imposible, porque yo más o menos lo limpio. Esto será de la semana pasada, entonces se limpia una vez a la semana, que aquí, como es de sistema de rollo de papel, cuesta nada de limpiar, pero al final si no se seca, mal, porque al final ahora mismo es normal entres aquí y no huele a pájaro, pero ahora entras y huele a pájaro, entonces huele a mierda de pájaro y a humedad, porque al final la pasta de cría se ensucia, el pienso también, y mal, y al final todo eso, bacterias y problemas para los pájaros. Así que vamos a hacer zafarrancho de limpieza general y a ver si con eso evitamos un poco el problema, por lo menos que no estén las heces y que puedan generar las bacterias y más hongos. Así que vamos al lío. Y como podemos ver, el deshumidificador funciona correctamente, porque en un rato que lleva puesto ya ha llenado media cubeta, que ahora la vaciaremos y lo dejaremos para que siga dando humedad de por aquí.